Hola Jenny, ¿cómo estás? Soy Verónica Prati, soy psicóloga clínica, parte del equipo de Obesity Solutions y lo que vamos a ver nosotras va a ser por qué una cirugía, qué expectativas, tu relación emociones con comida y también quiero que me cuentes si tienes algún temor específico con respecto al tratamiento. ¿Cómo es tu dinámica de la comida? Por ejemplo, ¿compras comida, comes en la casa, pides por aplicación? Como lo que hay en casa. Normalmente Bien. cuando estoy en mi trabajo, desayuno algo en casa y hago la comida más fuerte fuera de casa. Esa comida fuera de casa, o sea, como implica que puedas como pedir algo que no sea más conveniente, que sea una porción más grande o no, ni siquiera es algo que tendríamos que estar supervisando. No, suelo consumir los alimentos en la cafetería de la universidad o la barra de ensaladas. Okay. ¿Cuántas horas de tu día implica tu trabajo? Como 8 horas, 2 veces por semana. Ok. ¿Cómo fue la decisión de llegar a un programa quirúrgico? ¿Qué te motivó a operarte? Hoy tuve la primera sesión con Jennifer, que es una paciente que está programada para cirugía bariátrica. La primera impresión del contacto del terapeuta con el paciente es muy importante porque vemos qué es lo que trae el paciente. Ella llega ubicando un par de situaciones que cree que eso afectan en su peso. Ella es personal de la salud, ella es nutrióloga, o sea que tiene información también. Algo que me llamó la atención es que ella hizo hincapié en la ansiedad, en el estrés y en que come de modo gratificante, o sea, tiene un comer hedónico. Estas tres cosas me dan muchísima información y a partir de ahí empezamos a trabajar. Siempre en la primera sesión vamos a ver las razones por las que el paciente quiere operarse, cuáles son sus expectativas y cómo es su relación emociones con comida. Influyó mucho mi hermana, Mara, Okay. que trabaja y es parte también aquí de Obesity Solutions. Fue tras pues muchos años de intentar mantener un peso, no ideal, pero sí un peso en el que yo me sintiera bien. Soy de complexión pequeña y entonces en los últimos 20 años, cada vez mi set point va subiendo más y más y más hasta que ya llegué, ahora podría decirse a tocar fondo, pesando 85 kilos. Siempre estuve pues desde la adolescencia hasta como los 25 años, en los 50, 52, 54. Y ya después empecé a subir, bajaba y la ganancia de peso pues era mayor a la última vez, luego bajaba y así sucesivamente. En la pandemia fue cuando tuve pues, el menor peso que me acuerdo. En 2020 fueron 63 kilos y al año ya había subido 20 kilos. Wow, o sea, fue mucha diferencia en poco tiempo. Así es. ¿Y ubicas qué factores hicieron que haya este cambio? ¿Fue una cuestión de medicamentos, hormonal, estrés? Yo se lo achaco, o bueno, yo lo relaciono con el estrés. Hoy tuve mi primera consulta con la psicóloga del equipo multidisciplinario de Obesity Solution. Estuvimos platicando sobre los principales detonantes que considero fueron importantes en el desarrollo de la obesidad en estos 20 años. Tratamos el tema de la ansiedad y del hedonismo. Esta es la primera vez que tengo una consulta de psicología para abordar el tema de mi peso. Normalmente había acudido al psicólogo o al psiquiatra por mis temas de ansiedad, pero jamás enfocado en un aspecto sobre la obesidad. Considero que es importante toda esta parte multidisciplinaria para poder atacar todos los frentes que pueden o que son, ¿no?, responsables de esta enfermedad multifactorial. Soy una persona muy sensible al estrés. A diferencia de otras personas que cuando se estresan bajan de peso, yo cuando me estreso subo de peso. Y además, y eso se le suma mi ansiedad y que hace 2023 tuve un despido injustificado, eso también le sumó mucho al estrés de mi vida. Entonces, me he dado cuenta que cada vez que estoy en una relación sentimental, subo de peso. Y cuando dejo esa relación, regreso a mi peso a los pocos meses, o sea, comiendo lo mismo, haciendo la misma cantidad de ejercicio, mi vida diaria, pero como sin esa suma como de estrés. Ya en el 2021 tenías ese peso de 20 kilos más. Sí. Ok, y se mantuvieron porque había estrés que hacía que esto se sostenga a largo plazo, a pesar de tú comer y moverte de la misma manera. La última vez que fue como de más actividad física fue 21 y 22. Ok. Sí, hacía ejercicio por lo menos 4 o 5 veces al día, 1 hora. También desde hace mucho tiempo dejé los anticonceptivos porque pensaba que le sumaban
pero ni dejándolos pude controlar el peso haciendo ejercicio. Y también recuerdo, yo soy nutrióloga, y recuerdo desde que hacíamos las prácticas, o siempre que tenía oportunidad de subirme a una báscula de bioimpedancia, o hacerme algún estudio que me dijera el porcentaje de grasa, siempre he tenido mucho porcentaje de grasa desde que era muy joven, ¿no? A pesar de tener un peso que parecía Exacto. buen peso. Okay. Sí, o sea, pesaba yo 54 kilos y tenía 35% de grasa, ¿no? O sea, pesaba yo 70 kilos y tenía 50% de grasa. Entonces, siempre he tenido mucho porcentaje de grasa. Entonces, obesidad, pues probablemente tengo desde mis 20s, ¿no? Si hablamos de porcentajes de grasa. De la composición. Ella ubica que el estrés influye en su aumento de peso. Ella mencionaba que hay personas que cuando tienen estrés dejan de comer, pero ella dice que frente al estrés sube de peso. Entonces, este es un elemento muy importante evaluar. ¿Por qué? Porque la vida tiene estrés todo el tiempo, ¿sí? Estrés desde meterme a un tráfico de diciembre, o estrés porque tengo que presentar un examen, estrés porque tengo una mudanza pendiente. Todo ese tiempo va a haber estrés. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar con ella? El patrón de afrontamiento al estrés. Si el patrón de afrontamiento al estrés pasa por la vía oral, es muy probable que termine comiendo. La cirugía es una cirugía restrictiva. Entonces, al inicio va a tener un estómago chiquitito, no va a tener hambre y tal vez va a ser más fácil hacerle frente a estas situaciones. Pero en un momento que ella vaya en mes 9 posquirúrgico, tal vez ya esté en su peso meta y tenga una situación de estrés, ahí es donde ella va a tener que poner en práctica alguna de las herramientas que le hemos brindado a través del tratamiento para tener un patrón de afrontamiento del estrés que no pase necesariamente por la vía oral. ¿Intentaste algo como control del estrés, algún ejercicio, como hacer yoga, tapping? Hacía yoga, pero ese como, o sea, me relajaba como en otro nivel. O sea, no sé si existan, ¿no? Como diferentes tipos de estrés, ¿no? Pero ese que era como un poco más mental para sentirme bien, sí, pero no me quitaba las otras responsabilidades, ¿no? Que al final tenía. Lo que me ayudó mucho, no a bajar de peso, pero sí a controlar el hedonismo que tengo, ¿no? Porque me gusta mucho comer y tengo momentos de comer cosas que quiero comer puras cosas dulces y luego hay momentos que quiero comer puras cosas saladas. Fue mi tratamiento psiquiátrico, ¿no? Entonces, desde que tomo este medicamento, sí me ha ayudado a no tener ese catastrofismo, a no ser tan hipocondriaca y a mantenerme un poco más como relajada sin irme tan lejos. Bien, con respecto al estrés, o sea, como una cosa es el estrés del día a día, que es el que te impulsa que termines como a tiempo una clase para tus alumnos o que corrijas el examen, ese es un estrés esperable. El tema es cuando entramos en una situación de un estrés sostenido a largo plazo, por ejemplo, un despido. Sí, o sea, como esto que me decías hace que la persona entre en distrés porque no sabe cuándo se va a terminar eso. Entonces, eso desordena mucho más. Digo, al fin el estrés desata una catarata de hormonas, ¿sí? O sea, como se eleva el cortisol hace que se eleve la glucosa en sangre y más insulina. Entonces, todo el cuerpo está en un desorden que una cosa es si dura un ratito, que es para que yo resuelva el problema, y otra es cuando se queda a largo plazo porque se genera un caos en el cuerpo. Entonces, entiendo que la yoga te calmaba una cuestión mental, decir, me siento súper relajada, pero tal vez el cuerpo seguía en esta vorágine de desorden. Y el segundo punto que hablábamos es del hedonismo. El psiquiatra te dio una medicación relacionada con la ansiedad.